Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Carmen. Hola Ana, ¿cómo estás? Pues a ver, estoy rebosante de felicidad, casi tan feliz como cuando Santa Teresa consiguió el 22 de junio de 1580 el breve de Gregorio XIII que erigía a los descalzos como provincia independiente. Estoy casi tan exultante como el glorioso día de 1687 que Juana Palacios Berruecos consiguió, después de incansables negociaciones, tomar el hábito de las agustinas recoletas y convertirse al fin en María de San José. A ver, estás tan jolgoriosa que por lo menos yo hasta escucho pajaritos detrás de ti. Puede ser. Eso que es me porque acompañen. pues Ana no está aquí hoy conmigo, estamos en la distancia. Ana está de, bueno, podemos llamarlo luna de miel porque queridísimo... Bueno, relativa, pero... Queridísimo rebañito humilde del barroco, este es el primer episodio que Ana graba como mujer casada. Por si hay dudas, no con Dios, sino con Nerea. Estoy todavía en un piélago de emociones, pero no puedo dejar de confesar que si hubo algo que me atormentó en los días que precedieron y siguieron a la boda, e incluso durante la boda misma, fue la imposibilidad de responder como debíamos al gran acontecimiento que os ha tenido a todas sublevadas estos días. No habéis parado de decirlo. La apertura del sepulcro de la Santa en Alba de Tormes después de 111 años. Si estáis escuchando este episodio y no habéis ido a verlo, por lo que sea, sabed que como nosotras, pues probablemente os vais a morir sin ver el cuerpo de Santa Teresa porque se cerró ayer, día 25 de mayo. Después de 2 semanas abierto, amigas, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, no le daban descanso a la pobre, pues ya se acabó. A ver, antes de seguir con el cuerpo de Santa Teresa, voy a aprovechar aquí, Carmen, para públicamente darte las gracias delante de todas nuestras oyentes por ser la mejor oficianta de bodas con la que una podía contar. Bueno. Porque creo que es algo que nuestras... Igual te pueden contratar las oyentes, igual te pueden Igual montar. puedo, entre todas, como aparte es como me sobra mucho tiempo, yo creo que si queréis que os oficie la boda. Yo estaba en la ceremonia y solo pensaba con todo lo que tenemos que hacer y encima Carmen se ha encargado de esto. Fue precioso. En fin, podíamos haber llevado, habría sido más espectacular llevar el cuerpo de Santa Teresa allí mismo. ¿Te imaginas? A la bueno, ceremonia, han pasado cosas que ahora se van a ir desvelando. En fin, imaginamos que tenéis todas grabado a fuego en la memoria o que lleváis una chuletita siempre en la cartera o que os habéis tatuado, que os conocemos la cronología de la apertura del sepulcro de nuestra santa. Pero por si acaso estáis despistadillas, os la recordamos para que podamos todas entender la magnitud de semejante espectáculo. El sepulcro había estado abierto del 13 al 15 de octubre de 1760 y del 16 al 23 de agosto de 1914 y ya. Nada más. En el noticiero conventual con el que abrimos ya esta temporada, os acordaréis, ahí os recordábamos que en la apertura de 1914 a los carmelitas se les fue un poco de las manos la línea editorial y que todos los frailes empezaron a dar libremente su opinión sobre el estado de conservación del cuerpo, porque allí había que opinar todo el rato. El padre Silverio de Santa Teresa se atrevió incluso a negar la incorrupción del cuerpo. Dijo: «Fáltanle las partes del cuerpo que todos saben y las demás ya no gozan del estado de incorrupción de otros tiempos». De substances, totalmente esto. «De la cara ha desaparecido toda la piel y lo restante del cuerpo está en plena momificación. Hoy no podríamos decir con Rivera y otros escritores que bastaba un dedo para sostenerla en pie. Sería peligroso sacarla de la urna de plata en que yace, porque el movimiento menos prudente reduciría a polvo aquellos santos despojos». A ver, pobre padre Silverio es que no sabe cómo decirlo, pero lo tiene que decir. Claro, a ver, en la vida tú puedes ser Silverio de Santa Teresa, juiciosa, analítica, aséptica, racional, o puedes elegir ser Miguel de la Sagrada Familia, fantasiosa, idealista, disfrutona, disparatada. La santa que veía a Miguel no se parecía en nada a esa momia desmembrada que contemplaba Silverio. Para Miguel, tiene la santa levantado el cutis de la frente y está terso como un pergamino. A pesar de faltarle la mandíbula inferior y el gémino o parte posterior alta de una de las mejillas y tener enteramente vaciado un ojo y la nariz achatada, se le nota la redondez de su rostro que retratan los historiadores y no es repulsivo, sino agradabilísimo su aspecto. El padre Gabriel dice que le observó tener el paladar todo rojo, como de persona viva. Es el único a quien lo he oído y de veras sentí no fijarme en esto. Y después, cuando nuevamente se abrió, como fue por tan triste motivo, no se me ocurrió mirar.
Ana, tengo que decir, no sé si es que estás casada o el entorno, pero suenas a monja más que nunca hoy. Como que la voz te suena como a santa. Se me ha pulido la voz, estoy como en el camino de santidad. Puede ser, ¿eh? No sé, tienes como suenas a santa, en fin. Resumiendo, que a falta de Botox, en el barroco pues siempre estaban las palabras de alguien como Miguel de la Sagrada Familia para operar una cirugía lingüística que a veces podía ser más convincente que cualquier filtro de hoy. Aunque las carmelitas de Alba de Tormes, ellas han dicho que ellas no querían que de ninguna manera el cuerpo se exhibiera para que pasaran por ahí pues 60.000 personas a echarle fotos, pero tampoco han perdido ellas la ocasión de declarar, y palabras textuales, que es un milagro que se conserve como se conserva. Bueno, claro, ellas no querían que se expusiera, el obispo de Salamanca tampoco, pero una vez expuesto pues ya aprovechan para poner la puntillita. A ver, a mí me cuesta muchísimo calibrar, la verdad, cómo de incorrupto está el cuerpo, pero sí que sé que Santa Teresa luce bastante menos incorrupta que la siervita, nuestra bilocada canaria favorita, que puede visitarse en el convento de Santa Catalina de Siena de San Cristóbal de la Laguna, que murió con 87 años y está lozanísima, Carmen. A ver, está lozanísima, pero Ana, yo creo que es feísimo comparar estados de incorruptibilidad de los cuerpos. O sea, no lo hagamos. Ya la verdad, caer en eso ha sido un golpe bajísimo. A Santa Teresa le pido perdón. Sí que tenemos clarísimo que a la Teresa vanidosilla, que se quejaba de que había salido legañosa en el retrato de Fray Juan de la Miseria, pues no le habría gustado nada, pero nada, que la expusieran con tan poquísimo colágeno, con los pómulos tan caídos, con ese pues colorcillo como de cecina, Carmen, porque hay que decirlo, esto es así, y de esa burra nosotras no nos bajamos. Totalmente, o sea, yo ahora mismo me noto totalmente en sintonía con las carmelitas de Alba de Tormes. Vale. Pero Carmen, Ana, hay una cosa que yo no te he contado. ¿Qué no me has contado? Pues mira, lo creas o no, es que esto es una revelación, lo creas o no, estuvo a punto, pero a punto, fue una cosa de segundos, de sonar nuestra sintonía compuesta por la maravillosa Caliza en el órgano de Alba de Tormes delante del cuerpo de Santa Teresa. ¿Qué? ¿Disculpa? ¿Qué? ¿Cómo? Resulta que mi amigo Dani es el que le ha encargado tocar el órgano durante la veneración del cuerpo de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes, porque él toca el órgano muy bien, él es un chico que se está doctorando también en filosofía, y me ha escrito y me ha dicho, bueno, he estado hablando ahora con él, y me ha dicho, ojo, lo tuve en mente todo el rato y al final me cortaron antes la ceremonia y no pude hacerlo. Pero mi idea fue todo el rato meter como los acordes de la intro de Las hijas de Felipe en honor, que como lo estaban grabando, luego mandárselo a ellas y que lo viesen y tal, porque encima fue el día de la boda de tu prima y dije, buah, pues luego se lo mando a las hijas de Felipe y les digo que ha sido como en honor a que Ana se estaba casando ese día y tal. Y nada, me ha dicho que no ha podido hacerlo, pero que lo tenía en mente y que si en algún otro momento le vuelven a contratar para hacer de órgano en cualquier acto de Santa Teresa, lo hará sin duda. A ver, Dani, estés donde estés, eres un tesorito, eres una yemita de Santa Teresa y pensaremos cada día de nuestra vida en el día en el que casi sonó nuestra sintonía en versión órgano delante del sepulcro de Santa Teresa. Tío, es que imagínate qué hubiera pasado, ¿eh? A ver, ahora después de revolveros el estómago durante más de 5 minutos, porque ya no sé los que llevamos hablando de estados de incorruptibilidad, cuencas de ojos vaciadas, del color de paladares fallecidos y demás tantos despojos, llega por fin la pregunta más pertinente para este momento de revoltura. Ana, ¿qué has desayunado hoy? A ver, hoy es temprano, como estamos en la semana posboda, pues hemos tenido que hacer muchos arreglos y estamos grabando a una hora un poco intempestiva, entonces confieso que simplemente me estoy tomando un café con leche de avena y me he tomado hace como 10 minutitos una ciruela riquísima, porque el otro día recordé que ya era temporada de ciruelas y me apetecieron muchísimo y hubo burlas sobre que era un antojo raro, pero... ¿Una ciruela? Una ciruela, sí, me apeteció muchísimo. A mí las ciruelas me parecen un antojo que está muy bien. ¿Verdad? A mí también. Prefiero los albaricoques en esta temporada. Ah, yo no, fíjate. Pero eso es un aperitivo del desayuno, no el definitivo. Claro, no, luego desayunaré. ¿Tú qué has desayunado? No desayuno. Nada, no he desayunado, si es que no... he bebido agua, llevo el agua encima y todavía no me da tiempo a nada más, pero como luego tengo médico y tiempo de por medio, pues desayunaré algo por aquí cerca. En fin, Ana. Carmen. En este podcast nos hemos hecho muchas preguntas acerca de nuestros protocolos cotidianos. Os acordaréis que en nuestro primer episodio sobre moda barroca, por ejemplo, que se titulaba Aderezadas y almidonadas, por si no lo habéis escuchado, allí desvelamos en qué orden nos ponemos cada una nuestras prendas al vestirnos y creo recordar que tú seguías un método absolutamente chalado. A ver, a mis ojos es un método perfectamente lógico, porque a ver, yo lo primero que cubro es el torso. La verdad es que el otro día
Una amiga me dijo que soy una persona bastante bottomless y lo confieso. Entonces me pongo el top, la camiseta, luego los calcetines, porque me parece súper costoso ponerse los calcetines cuando ya llevas pantalones y finalmente, solo finalmente, las bragas. Eso era lo que yo recordaba y nunca lo entenderé. No, yo, por supuesto, empiezo por las bragas porque sigue viviendo una pequeña Torquemada en mí. Y supongo que al salir de la ducha inmediatamente una vocecilla interior me chilla, eso hay que cubrirlo. Entonces, bueno, pero por eso ahora yo quiero preguntarte si tienes alguna excentricidad secreta que no haya descubierto yo aún cuando te sientas a comer a la mesa. En público no he observado yo nada reseñable, pero quizás en privado sí. A ver, diría que no hemos comido millones. A ver, hemos comido juntas como en público, en privado. Yo creo que soy una persona bastante compuesta. Sí que confieso que a veces cuando estoy en casa sola, en modo un poco huelga de basuras, pues me limpio las manos en los calcetines y me da pereza levantarme a por servilletas. Uy. O sea, como muy discretamente. Inesperado, ¿eh? Eso me ha parecido inesperado. Con lo que cuido yo mis calcetines, sí, la verdad. Claro, además eso. Sí. ¿Y tú? ¿A ti no te pega nada tener excentricidades? Engullo, o sea, como la velocidad. Tengo que, cuando estoy con otra gente comiendo, tengo que controlar mucho la velocidad en la que como, porque si no voy muy rápido. Pero no sé si eso cuenta como excentricidad. Pero creo que todo, en cualquier caso, lo tuyo, lo mío, todo me parecerá aceptable y no me echaré las manos a la cabeza mientras no confesemos ninguno hacer nada parecido a lo que, en un memorial de 1638, la monja benedictina Teresa Valle de la Cerda admitió haber hecho sentada a la mesa con su confesor, Fray Francisco García Calderón. Llamábame muchas veces mi reina, mi chiquilla, y esto mismo llamaba a todas. El darme los bocados mordidos es mucha verdad, que yo solía pedírselo algunas veces, porque como me hace tanto mal lo que como, juzgaba que con haber llegado a ello no me lo haría, y con esta fe y devoción los comía y hasta a veces experimenté mejorarme el estómago por la fe que yo tenía. Alguna vez, estando dando gritos de dolor de estómago, que siempre padezco, le pedí que los antiguase. Esto era sobre los vestidos. Aclara, no vaya a ser. Me encanta la aclaración final. A ver, cada vez que creas estar chifladita sin remedio por alguien, queridas amigas, pregúntate, ¿siento tanta fe y devoción por esta lesbiana como para pedirle que me alimente con bocados previamente masticados por ella? Esta es la pregunta que hay que hacerse. Y no vale con que le pidas que te santigue el estómago, que eso seguro que lo has hecho ya. Cuidado porque más allá de las chaladuras del amor, me pregunto si es posible que esta marranada fuera en realidad de alguna manera buena para la microbiota intestinal. Joder, hay pocas palabras hay menos sexys que microbiota, ¿verdad? Y microbiota intestinal es peor todavía. Si Teresa Valle de la Cerda tenía esos dolores atroces de estómago, pues quizá necesitara, sin saberlo ella, un trasplante de microbiota intestinal de otra persona, porque esto es una guarrería, pero hoy en día se hace. No lo sabía yo eso, sí. Carmen, me da muchísimo repelús. A ver, pero se supone que Fray Francisco García Calderón solo masticaba esos bocados, entonces, claro, y para que fuera microbiota intestinal debería regurgitarlos a medio digerir. A ver, yo creo, Carmen, que nunca podríamos transitar asuntos más escabrosos que la putrefacción de los cuerpos no tan incorruptos, pero mira, ya de pronto aparece una monja ya está. Que come bocaditos regurgitados, pues ya estaría. Ya está. Y es que nada en lo que estén implicados Fray Francisco García Calderón y Teresa Valle de la Cerda, amigas, puede no ser escabroso, truculento o directamente demoníaco. Porque los dos están en el centro de los oscurísimos acontecimientos que en 1628 marcaron para siempre el convento de San Plácido, en la calle Pez de Madrid. Ellos son las dos gemitas de azabache en torno a las que se precipitaron la posesión diabólica de 25 monjas benedictinas del convento y el proceso inquisitorial que vino después. Este episodio es un recorrido exhaustivo por las posesiones de San Plácido, las 1000 fechorías de Capitán, Serpiente Circuladora, Peregrino el Grande y los muchos otros demonios que invadieron el convento, las entretelas del Me Too definitivo del siglo XVII, la insoportable lente pornográfica inquisitorial y la ventaja que muchas benedictinas supieron sacarle a las bravuras que el demonio las obligaba a hacer. Bienvenidas, amigas, a Serpiente Circuladora, Capitán y las 1000 bravuras de San Plácido. Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Serpiente Circuladora, Capitán y las 1000 bravuras de San Plácido.
Ana, Carmen. ¿existe acaso algo más diabólico que el espejismo de un viaje al pasado? ¿Algo más maligno que embadurnarse en la nostalgia de un tiempo remoto aún preñado de posibilidades y futuro? Probablemente no, Carmen. Entonces puede que esto sea lo más endemoniado que voy a hacer nunca. Atentas todas, escuchad estos dos arcangelotes. Una cosa que hacíamos siempre era contarnos qué comíamos. ¿Qué he comido? Hoy he comido, bueno, es que llevo eso todo el fin de semana, he estado comiendo, bueno, ayer comí cocido a 40 grados y casi no lo cuento, pero estaba riquísimo, la verdad. Y hoy he comido pasta con calabacín y salsa de tomate y parmesano, y estaba muy rico, y todavía, claro, ya a estas horas todavía no he cenado, pero cenaré algo ligerito, una tortilla francesa o algo así. ¿Tú qué has comido hoy? Qué rico, pues hoy he comido, un filete de ternera a la plancha y después gazpacho, que encima decidí no colar el gazpacho, Ajá. porque me da muchísima pereza y me lo he comido con todos los grumos. Y está buenísimo. Nuestro podcast no es de comida, aunque podría serlo, pero cuéntanos de qué vamos a hablar hoy un poco. Vamos a hablar de endemoniadas. Bueno, endemoniadas, básicamente posesiones colectivas en conventos de aquel momento. A ver, son muchas emociones, mucha piel de gallina, pero ¿sabes una cosa, Carmen? Dime. Me da alegría en realidad que hayas traído este testimonio, porque estamos mucho mejor que entonces tú y yo, si lo piensas. O sea, quizá pues tengamos menos colágeno, menos estabilidad económica, más mudanzas a las espaldas, pero estamos sustancialmente mejor que en aquel lejano 2020. En el que estábamos atravesando todavía la pandemia, o sea, los principios Y de la pandemia. tantas otras cosas. Y tantas estamos otras cosas, atravesando. sí. A ver, las amigas del rebañito humilde primigenio que empezasteis a escucharnos en 2020, pero también las incorporaciones recientes pero metódicas a esta epidemia beateril iluminista nuestra, seguro que habéis escuchado todas, puede que incluso varias veces, el primer episodio de nuestro podcast Monjas endemoniadas. Y si no lo habéis escuchado y lo tenéis, 56 minutitos de mucha pobreza técnica, porque aún no contábamos con el cobijo de Podium Podcast ni con el talento de Liz y de Alex y de Jesús Blanquiño. Pero es un episodio, pues eso, de poco desparpajo todavía también, pero con muchísima enjundia informativa acerca de tratados demonológicos como el de Jean Baudin, de la Démonomanie des sorcières, o algo así, de 1581, que era un trabajo en el que el francés recogía las creencias en torno a la posesión demoníaca y las sistematizaba el tío bajo una apariencia pues, pseudocientífica. Además de todo esto, os contábamos los highlights de 3 casos de posesión conventual barroca, el de la franciscana Magdalena de la Cruz en el convento de Santa Isabel de los Ángeles de Córdoba, el de Juana de los Ángeles y el resto de ursulinas francesas de Loudun y el de Teresa Valle de la Cerda y las demás benedictinas de San Plácido. De la posesión de Magdalena de la Cruz haremos en su momento un episodio en profundidad, yo creo. Ahora, de nuestra querida Juana de los Ángeles, protagonista, por cierto, de películas increíbles como The Devils, del director polaco que no sé pronunciar, Andrzej Zulawski, no sé. Muy bien, lo has pronunciado. ¿Por qué no? Pues no vamos a hablar hoy, porque entre otras cosas, en nuestro libro, que recordad que nos preguntáis todos los días, se publica en español en enero con Blackie Books. Bueno, pues ya hablamos bastante de ella. Y si no podéis vivir hasta entonces sin saber más sobre Juana y sus 666 demonios, sabed que la editorial Báltica justo ahora edita en español la novela Madre Juana de los Ángeles del autor polaco Jaroslaw Iwaskiewicz, quizás, Perdón. en traducción de Xavier Farré. Eso es. Pero hoy, amigas, hoy es el día de Teresa Valle de la Cerda y de todas sus compañeras benedictinas endemoniadas, porque aunque le dedicamos ese pedacito de nuestro episodio inaugural y aunque un verano también charlamos de esto ¿te acuerdas? Con Lourdes Lancho en A Vivir. Me acuerdo. Aún así, rara es la semana en la que no nos llega un mensaje de alguna de vosotras pidiéndonos pues, que hablemos de las endemoniadas de San Plácido. ¿Y tú lo quieres? Pues este rinconcito terapéutico y anacrónico te lo da. A ver, confesamos que a veces pues nos despertamos entre sudores en mitad de la noche ante la imposibilidad de discernir qué significa mainstream en este cobijo de la modernidad temprana que hemos creado para todas. Quizá os sepáis todas al dedillo cada uno de los recovecos esperpénticos que acabaron con Teresa Valle de la Cerda sentadita frente al Tribunal de la Inquisición, pero sospechamos que tenemos la brújula de lo mainstream bastante desnortada, así que ojalá no, y este episodio os sorprenda. Del convento de San Plácido y sus endemoniadas se ha hablado mucho, pero pocas veces se empieza por los arranques de todo aquel espanto. Carmen, Dime. Voy a empezar por una escena que yo sé que te va a encandilar más que a nadie. A ver.
El 23 de noviembre de 1623 se puso la primera piedra del convento. Teresa Valle de la Cerda tenía una salud al parecer muy quebradiza y andaba siempre arrastrando dolores, pero eso no le impedía acercarse a las obras del convento casi cada día, a veces acompañada de su tía, Ana María de Loaísa. ¿Te gustaría, Carmen, ser ventrílocua de Teresa Valle de la Cerda dando su primera declaración a los inquisidores el 15 de junio de 1628? Por supuesto. Hoy, de hecho, me siento particularmente inclinada a dar voz a una endemoniada perseguida por la Inquisición. ¿Por qué, Carmen? No, hoy me siento así. Aunque en realidad, en realidad es una voz filtrada por la transcripción del escribano inquisitorial. En fin, se lee en su declaración que dijo que un día, viniendo esta declarante con la dicha su tía a ver este convento que se estaba elaborando, se quedó la dicha su tía en un éxtasis de los que solía tener y empezó a decir en él palabras de grande ponderación acerca de lo que veía de este convento, cómo era Dios el que lo hacía, cómo veía muchos ángeles que asistían a la obra y aunque se pasase mucho trabajo, el Señor la defendería. Pues a ver, obras, convento y milagros, 3 cosas que me gustan muchísimo. Tu Santísima Trinidad. Yo sabía que esto iba a ser una escena muy, muy a tu gusto. Esto de aglutinar obras y milagros es una cosa que por supuesto solo te puede dar el barroco. Sería precioso, pues sí, que cada vez que levantan los suelos de la Puerta del Sol, que es una cosa que sucede cada 5 minutos. Literalmente cada día. Cada 5 minutos, pues que apareciesen unos ángeles rechonchos allí para ayudar. Como en el cuadro, ¿sabes el cuadro anónimo este de El milagro de la Virgen de Atocha en las obras de la construcción de la Casa de la Villa? Esto te lo he enseñado yo. Ese cuadro, si algún día fuera como muy millonaria, te lo compraría, porque es como... Buscadlo inmediatamente. Bueno, da mucha lástima esta escena fundacional de San Plácido, con la tía Ana María de Loaísa extasiada y augurando un futuro empedrado pero exitoso para el convento que fundaba su sobrina, claro, sin imaginarse ella la que se les venía encima. Y eso, que había ya pues muchas señales de que aquello podía acabar en despropósito y escándalo, la verdad. La verdad es que sí. San Plácido fue, desde sus principios, una gran red flag conventual, amigas. La historia en realidad parecía que comenzaba bien, pues como comienzan las mejores historias. Chica conoce chico, chica no quiere casarse, chica decide fundar un convento y profesar como benedictina. O sea, la rom-com que de verdad nos interesa. Exacto. A ver, Teresa Valle de la Cerda venía de una familia con tan buena posición como su nombre hace imaginar. Nació el 16 de abril de 1599, hija de doña Luisa de Alvarado y de Luis Valle de la Cerda, un arbitrista que, por cierto, se inventó lo de la hacienda pública. Sí. Esto aquí interesa mucho, ya sabéis, los arbitristas. Fue también contador del rey y miembro del Consejo de la Santa Cruzada. En 1607 murió, dejando a la viuda Luisa de Alvarado con 10 criaturas, 10, pero no se quedaban desprotegidos porque siempre contaron con la protección del protonotario de Aragón, Agustín de Villanueva, amiguísimo de la familia. En resumen, Teresa era de un entorno en el que hoy tendría pues todas las papeletas para practicar barre y pilates reformer 5 días a la semana. A ver, Carmen, mi sueño. Tu sueño. Carmen está en una fase muy de barre y pilates, esto lo podemos Qué lo poca confesar. vergüenza porque llevo 2 meses sin hacer ni una cosa ni la otra, pero bueno. No es cierto que llevas el tiempo que hemos estado sumidas en el sumidero de mi boda, que son como 2 semanas. No, y Lima. Bueno, sigue. Bueno, cosas, en fin. Pues ella tenía todas las papeletas de practicar pilates reformer 5 días a la semana, el sueño de Carmen, casarse con un consultor de Deloitte, hijo de un amigo de la familia, y conciliar la maternidad con su empresa de alpargatas. Sería ese tipo de persona. Sí. Esto lo hacen las pijas. Agustín de Villanueva, de hecho, tenía un hijo que al parecer era buenísimo partido, Jerónimo de Villanueva, estudiante del Colegio Imperial de los Jesuitas, que en 1620 sucedería a su padre como protonotario de Aragón. Teresa y Jerónimo habían crecido prácticamente juntos y llegado el momento empezó a orquestarse el matrimonio. Claro, pero entonces, y menos mal, Teresa sintió la llamada de Dios. Digo menos mal porque si no, ¿qué nos quedaría a nosotras de la anécdota de todo esto? Su hermano lo cuenta así, lo de la llamada. Dice: en casa de mi madre se entraron por ella los padres Fray Alonso de León y Fray Francisco García. Y pudieron tanto con su exhortación, vida y ejemplo, que estando mi hermana doña Teresa Valle para casarse, fue tan maravillosamente tocada por la mano del Señor que se determinó a dejar el mundo y pudo conmigo para que yo también lo hiciese, para que se fundase ese monasterio. O sea, Teresa es esa hermana que es la única que sabe que su hermano es maricón y decide protegerlo animándolo a hacerse monje benedictino. Luego la tía Ana María de Loaísa, la exaltada de las obras, fue también bastante cómplice de su sobrina en todo esto, porque viendo que Teresa no quería casarse, tuvo de pronto unas revelaciones súper oportunas en las que el protonotario, que se quedaba sin boda, heredaba además la misión de fundar el convento de su no esposa.
un plan sin fisuras, la verdad. Atentas. En este tiempo, su tía Ana María de Loaysa tuvo grandes revelaciones de cómo se había de fundar este convento. Y en grandes arrobos, todo en grandes arrobos, dijo por diversas veces a don Jerónimo de Villanueva que lo fundase. Es que no hay nada como un buen arrobo para endulzar la petición más desvergonzada. Es la mejor de las estrategias. Siempre. Dice, fueron cosas muy grandes las que en los arrobos decía acerca del dicho convento, claro. Es a saber que nuestro Señor quería que volviese la observación de la santa regla de nuestro Padre San Benito, que serían muchas las religiosas que en él habría y muchos los conventos que de él saldrían. O sea, un convento salca a otro convento, eso es así. Y en fin, y muchas cosas acerca de esto y de la virtud y santidad que Dios quería que tuviesen. Y claro, y vosotras estaréis ahora en el metro, en el gimnasio, en vuestros talleres y diréis, pues si empieza todo tan bien, ¿por qué decimos que la fundación de San Plácido estaba desde bien temprano marcada por las red flags? Pues sobre todo porque era imposible que algo tocado por Fray Francisco García, el de los bocaditos masticados, no acabara en escándalo para sorpresa de absolutamente nadie. Claro. Fray Francisco García Calderón tiene, cuando conoce a Teresa, 2 certezas. La primera, que el duque de Lerma caería de la privanza de Felipe III. Esto lo supo, decía, por un cometa que vio en Sevilla. Era Cosas fantasiosillo. Sí. Y que algún día ayudaría a fundar un convento de monjas benedictinas. Y de esto estaba seguro porque siendo estudiante en Salamanca se lo había dicho el mismísimo Dios y la verdad pues eso no se rebate. Ese lore suyo que se había creado encajaba perfectamente con las ganas de Teresa, la visión de su tía y los caudales, sobre todo el dinerito de Jerónimo. Así que San Plácido se fundó con Fray Francisco García Calderón como prior y confesor del convento. Grandísimo error. Estrepitoso, me atrevería a decir, porque Fray Francisco era, para que andarse con paños calientes, absolutamente repugnante. El proceso inquisitorial que se abriría años más tarde buscaba perseguir el escándalo de las endemoniadas y los peligros del alumbradismo que hubiera podido acoger el convento, pero los testimonios de muchas de las monjas que estuvieron en San Plácido y de otras tantas que nunca profesaron allí, pero que habían tenido la desdicha de conocer o de haber coincidido con el fraile, pues os juramos que más allá de demonios, profecías o heterodoxias, componen un auténtico Me Too barroco, todo un precedente de los testimonios que recoge Cristina Fallaras. A ver, que Santa Teresa... Enésima mención, porque hoy está muy presente. Que Santa Teresa nos libre de defender al Santo Oficio, pero el resultado inesperado del proceso inquisitorial de San Plácido fue que un montón de mujeres que habían sido agredidas por el fraile pudieran señalar y verbalizar los abusos. Por ejemplo, María Luisa Ribelino, que profesó con el nombre de Sor Luisa María, cuenta: y esta testigo, por haber denunciado a un confesor que la solicitó en la confesión, estaba escarmentada de la gravedad de esta culpa y advertía no confesarse con el dicho prior, Fray Francisco, sino en la iglesia, y en casa cuando estaba mala no se confesaba con él porque le veía con aquella costumbre de besar y no quería ésta que se siguiese el sacramento. Costumbre de besar, ¿eh? O sea, que se sabía, era un clamor que Fray Francisco pues iba forzando besos a sus confesadas. A Sor Luisa le empieza entonces a suceder algo que aparece en muchísimos casos de posesión, que es la aparición del demonio como asidero intermedio pues para denunciar la violencia sexual por parte de confesores. Vi visiblemente, cuenta, un gran demonio con otros menores, los cuales rodearon al dicho Fray Francisco García, y por noticia conocí que aquel demonio mayor y alguno de los menores se le habían entrado en el cuerpo, y el grande me pareció que se me encaraba, dándome a entender que se me venía a entrarse en mi cuerpo. Puede ser que todo fuese ilusión suya del demonio. Yo disimulé y callé. Ay, es espeluznante, la verdad, pero no tan espeluznante como esta escena en la que desemboca todo el acecho a Sor Luisa. Dice: estando enferma en el siglo y en la cama y a su cabecera el dicho prior, metía las manos por debajo de la ropa y ésta quitó la ropa y le enseñó sus carnes, y le agradó tanto esta acción al prior que por aquello decía que había tenido una casta libertad. Ay, y más espeluznante aún, más todavía, es que un autor del siglo XX, que no voy a nombrar, se refiere a este momento como el instante en que Sor Luisa, cito, acabó cediendo. Es que absolutamente todo lo que te esté pasando ya le pasó a una monja del siglo XVII, es así. El propio Fray Francisco relata ante el tribunal los abusos a otra mujer, a doña Clemencia. Esto lo cuenta él. Y ahora se le recuerda de pronto, por descargo de su conciencia, que con doña Clemencia, estando aquellas noches acostados, llegaban las piernas de éste a las de ella y al vientre, la mano algunas veces. Y también llegaban las manos a lo interior de una de las piernas junto al cuerpo, aunque no tocando sus partes vergonzosas. Y 2 o 3 veces la llegó con la boca al pecho y otras 2 llegó con su vientre al de ella, de que resultó la una de ellas moverle una polución, aunque éste la resistió dándole pena de ella.
La puedes terminar tú porque tanto asco hay que repartírselo. Venga, voy. Y otra vez llegó a la lengua de ella con la suya, y otras veces cerca de las partes vergonzosas le llegó con la mano y echó una de ellas de ver que ella había tenido algún género de polución. Y otras 2 o 3 veces quiso mirar sus partes ocultas de ella, aunque no lo hizo, y esto era de día. Una vez la llegó un dedo a las partes vergonzosas de ella, que creía no tocó a ellas, mirando con alguna curiosidad, porque acaso estaban descubiertas o las descubrió este. Carmen, es repugnante. Es que no se puede. Es tan desagradable como escuchar según qué testimonios que más de un acusado da ante el juez y vemos luego con bastante ira homicida por retransmitidos en televisión. Si a estas alturas estáis revueltas, amigas, es normal. Si os sentís engañadas porque pensabais que veníais a un episodio de contorsiones demoníacas y habéis acabado inmersas en las oscuridades más oscuras del Me Too barroco, pues os sentimos muchísimo, pero en realidad, full disclosure, esa fue siempre la intención de este episodio. En parte, es un acto de justicia pues traer todos los testimonios de estas monjas y no monjas asediadas por Fray Francisco, pero en parte también, claro, en el proceso se sufre también el residuo absolutamente pornográfico de todo el procedimiento inquisitorial. En cualquier caso, si queréis leer vosotras mismas el proceso del que sacamos casi todos los testimonios de este episodio, lo tenéis transcrito por Isabel Barbeito en Cárceles y carceleras. A ver, es un libro que editó Castalia en 1991, así que quizás sea un poco inencontrable, pero lo tenéis seguro en el lugar donde se enquistan los sueños, se pierde el colágeno y arraiga la palidez, que es la Biblioteca Nacional. Allí nos encontramos a veces con gente que nos escucha, vamos Carmen y yo, como 2 almas en pena, cada día con menos colágeno por los pasillitos de la Biblioteca Nacional, con mucha sed, porque se pasa mucha sed en la Biblioteca Nacional. Es que tú no te llevas botella de agua a la taquilla. Me llevo botella de agua, pero hay que salir a la taquilla a beber agua. Sí, en no fin, es práctico. Bueno, problemas de la Biblioteca Nacional. En definitiva, confirmamos que contar con Fray Francisco como instigador de la fundación, prior y confesor de las monjas de San Plácido era una grandísima red flag. Se sabía más que de sobra que incurría habitualmente en el llamado delito de solicitación, es decir, que aprovechaba la confesión para cometer sus abusos sexuales. Al Tribunal de la Inquisición también le preocupaba bastante discernir, a partir de todos los testimonios, si el fraile abusaba de las monjas a sabiendas ellas de lo que les estaban haciendo o si las convencía previamente de que los besos, los tocamientos y todo lo demás no tenían malicia ninguna y eran una manifestación más de su amor a Dios. O sea, algo así como la caridad carnal de Julia, de la que os acordaréis porque es un episodio muy reciente. En ese caso, Fray Francisco habría incurrido en adoctrinamiento de impecabilidad, un delito propio de alumbrados que hacía saltar todas, pero todas las alarmas de la Inquisición. Las nuestras, la verdad, pues no tanto, porque bastante alarmante es todo lo demás. Fray Francisco, ¿verdad? O sea, es la gran red flag definitiva. Totalmente. ¿Qué demonios teniendo ya a este gran demonio en el convento? Es una red flag definitiva, pero Ana no es la única. Porque algo que tendría que haber hecho a todos los implicados, yo creo, darse cuenta de que aquel convento solo podía ir por mal camino, es el manojito de monjas que fueron elegidas para entrar. La verdad es que lees el historial de todas y te mueres un poco de risa. O sea, se tenía que saber que juntar a todas esas mujeres iba a acabar, podía acabar o en rave o en tragedia. Pero o las 2 cosas a la vez. O todo un poco a la vez, que es un poco lo que sucedió. María Gregaria de Hoyos, previamente religiosa de Sahagún, tenía a menudo desmayos que tenían que acabar en exorcismos y dijeron, pues la metemos. La metemos. Doña Juana María de Chávez, también de Sahagún, le daban unas cosas que la levantaban de la cama y hacía bravuras diciendo que había de ser mártir y cuando volvía en sí se hallaba muy corrida de lo que había dicho y hecho. Bravuras, la palabra bravuras aparece muchísimo en el proceso y nos encanta. Sí, es de lo mejorcito que tiene el proceso. Isabel de Frías, una mujer de 60 años y origen morisco, que antes de entrar al convento era revelandera de anuncios proféticos. Pues ¿por qué no? Dijeron, metámosla también en San Plácido, a ver qué pasa, a ver si pasa desapercibido este convento. Vamos a no llamar la atención, o sea, obviamente ellas querían, o sea, era un nivel de atención whore el de San Plácido, inconmensurable. Porque si no, elegir también a María Anastasia, que había ya estado poseída por un demonio y fue exorcizada por el propio Fray Francisco. A ver, es todo estupendo, o sea, solo buenas decisiones. En realidad todo esto es como si metes a Ilenia de Gandiasos, a Dakota de Hermano Mayor, a Bea la legionaria de Gran Hermano y a nuestra queridísima Alba Carrillo, las metes a todas
grandes personalidades en un mismo reality y esperas que no acabe todo en los tribunales. Pues no puede ser. Dentro, claro, los demonios. No, conmigo tontería ninguna. Tú no gritas, no. Entonces lo que estás haciendo es cantando ópera, ¿verdad? Carmen, Ana. te voy a hacer una pregunta nada ligera. ¿Tú me lo permites? Venga, adelante, por favor. ¿Qué es para ti el demonio? Uy, a ver, te diría que el demonio es sobre todo la mala, la malísima suerte. Algo que hace que las cosas se tuerzan. En realidad es algo muy parecido a lo que describía el capuchino Fray Martín de Torrecilla en 1696. ¿Te lo puedo leer? Por supuesto. Supongo como indubitable que la potestad del demonio para dañar a los hombres, si lo permite Dios, es muy grande. Puede excitar tempestades, granizos, vientos, truenos y terremotos, llevar tempestades de unas partes a otras, causar inundaciones, incendios, ruinas de edificios, arrancar los sembrados y transportarlos de un lugar a otro en brevísimo e imperceptible tiempo. Causar en ellos, los hombres, varias enfermedades, aplicando algunas cosas nocivas a que no puede ocurrir la industria humana, como destilando algunos venenos no conocidos, impidiendo la fuerza de los medicamentos, entrometiendo en el estómago raeduras de hierro, vidrio, molido, impedir el acto matrimonial o refrigerando al hombre con virtudes ocultas de las cosas contrarias al dicho acto o prohibiendo la emisión de los espíritus. Me encanta que un gatillazo sea el demonio para Martín de Torrecilla. Me encanta. Luego dice, ejercer el acto venéreo con los hombres haciéndose súcubos y con mujeres, engendrar trayendo el semen de algún varón. Bueno, a ver, el capuchino empieza endemoniando a cosas que podrían ser mala suerte y luego ya termina pues con homofobia y con donantes de esperma diabólicos. A ver, son muchísimas cosas el demonio para Fray Martín de Torrecilla y desde luego lo era. Era también una presencia traicionera, múltiple y sibilina que podía introducirse en los cuerpos y someterlos a su voluntad para que cometieran todo tipo de bravuras. Bravuras como las que comenzó a hacer Luisa María en el convento de San Plácido el 12 de septiembre de 1625. Muecas, golpes, blasfemias, de todo. Allá va entonces Fray Francisco, dispuesto a exorcizarla, le pone una mano en la cabeza y pregunta: «Dinos quién eres». «Lo sabes, maldito, tú me conoces, soy Lucifer». Y acto seguido, la pobre Luisa María empieza a convulsionar. A ver, es muy tentador pensar que el único beneficiario de demonios como Lucifer pues era Fray Francisco, que la verdad ponía hasta los ponía a hablar entre ellos, a todos los demonios de San Plácido. O sea, cuando a partir de Luisa María empiezan a multiplicarse y él empieza a hacer conferencias, el tío, entre los demonios de unas y los demonios de otras, y casualmente todos le acababan dando la razón. El debate lo ganaba siempre los demonios que le daban la razón a él. Pero más allá de esta función utilitaria para Fray Francisco, hay que reconocer que algunos demonios ofrecían una carta de servicios súper completa para el convento. ¿Te refieres acaso, Carmen, a serpiente circuladora? Y es que nunca superaré. Serpiente circuladora. Serpiente circuladora, sabedlo todas, es el nombre del demonio que se manifestó el 29 de septiembre en la religiosa Josefa María, que enseguida acabó haciendo tan fuertes extremos que no había modo de detenerla, mordiendo a quien la tenía y se maltrataba a sí misma. A ver, a José María le ponen encima una bolsita con reliquias y la tía se la quita de encima como si le quemara y la lanza contra la pared la bolsita de reliquias. Pobres reliquias, ¿de quién serían esas reliquias? La verdad es que sí, me refería a la utilísima función de serpiente circuladora. Estoy convencida de que, o sea, es que vaticino que en muchos chats grupales vuestros en todos vais a bautizar como serpiente circuladora a alguna persona non grata en vuestro grupo, estoy convencida. En fin, tenían otra función utilísima, no como repelente de reliquias, sino como noticiero conventual. Serpiente circuladora. Es que claro, era serpiente circuladora. Claro, tiene lógica. Cuenta el proceso que este mismo demonio, habiendo muchos días que no lo había hecho, una noche dijo cómo venía de Cádiz de ayudar a unos amigos. O sea, se había desaparecido unos días, no se había manifestado y de pronto se manifiesta y dice que venía de ayudar a unos amigos en Cádiz. Y contó muy particularmente todo lo que había pasado con los ingleses en los galeones y cómo no les había podido defender, que iban muy maltratados. Y de allí a 2 o 3 días vino la nueva Madrid en la forma que él lo había resumido. A ver, para quienes por algún motivo pues no acostumbréis a leer en el metro o en la playa relaciones de sucesos del siglo XVII, os aclaramos este adelanto informativo de serpiente circuladora. Se refiere a lo que sucedió, es que me da mucha gracia, se refiere a lo que sucedió en 1 de noviembre de 1625 en Cádiz.
Tropas inglesas desembarcan en la ciudad con la intención de desvalijarla, pero se dejan llevar por el alcohol y el entusiasmo y para cuando quieren ponerse manos a la obra ya no pueden con su vida y se dan cuenta de que se han creído veinteañeros sin serlo, esto sucede, acontece, y tienen que volver a embarcarse y alejarse de la costa total y completamente avergonzados. A ver, la noticia no llegó a Madrid oficialmente hasta el 6 de noviembre, pero Serpiente Circuladora habló el día 5, o sea, dio realmente la exclusiva. Por favor, a partir de ahora, cuando no podáis más y tengáis que contar un secreto que os ha contado alguien, pero no podáis revelar quién, decid, me lo reveló Serpiente Circuladora. También es cierto que esta era una noticia que, claro, favorecía particularmente al conde duque de Olivares porque en la corte se celebró toda esta retirada inglesa como una victoria suya, como si él hubiera hecho algo. Claro, en San Plácido, un demonio podía ser también un atajo para extender en la carrera conventual. El propio demonio, Serpiente Circuladora de Josefa María, que era bastante multitasking y workaholic, también cumplió esa función. Serpiente Circuladora, SC, empezó a anunciar un montón de profecías que casualmente le venían pues, de perlas a Jerónimo, el protonotario que había participado en la fundación de San Plácido y que estaba día sí y día también pegado a Teresa, fundadora y priora del convento. El protonotario, en agradecimiento, no está muy claro si a la monja o al demonio que llevaba dentro, hace que Josefa María deje de ser lega y pase a ser religiosa profesa. Pues mira, un buen ascenso. Claro. Quizá existieran tantas funciones demoníacas como demonios en San Plácido. No neguemos esa posibilidad, porque vinieron luego el demonio capitán, el peregrino, Galalón y otros muchos más, cada uno con su propia narrativa, o sea, un sin Dios. La función principal de todos ellos era en realidad reivindicativa, porque para Teresa, en lugar de indicar que San Plácido era un caladero de bravuras, abuso y corrupción, los demonios en realidad, según ella, venían a significar precisamente que el convento había sido elegido por Dios. Claro que sí. O sea, era un argumento un poquito enrevesado, 100% casuística barroca, y ella lo defendió así en el proceso. Dice, comenzó el demonio a decir el modo como nuestro Señor los había compelido a que entrasen en aquellos cuerpos y que estaban allí para manifestar muchas cosas buenas y para un grande tormento suyo de ellos mismos y mérito de las religiosas. Y esta declarante, recogida interiormente de un modo que no es posible explicarse, porque le era manifestada la grandeza de Dios, y que ésta en un modo maravilloso se derivaba sobre todo el convento y sobre esta declarante en particular, y por supuesto sobre Teresa en particular. Y representábasele la pasión de Cristo y lo mucho que padeció para redimirnos. Y veía que la infinita misericordia que le movió a padecer, esa misma le movía ahora a dar nuevos trazos y así tomaba a sus enemigos para que por ellos manifestar su voluntad y por el trabajo purificar las criaturas de este convento que tenía muy escogidas para sí y hacerlas fuertes y vencedoras de sus mismos enemigos. ¿Tenía acaso, os preguntaréis, Teresa Valle de la Cerda delirios de grandeza? Pues bastantes. A ver, tenéis que saber una cosa que nos estamos contando, pero tenéis que saber que Teresa llegaba a hacer que se repartiesen los bocados, o sea, qué obsesión con la microbiota en San Plácido, ¿eh? Llegaba a hacer que se repartiesen los bocados que ella mordía, lo que sobraba de la comida, a personas que de ella estimación hacían porque lo tuviesen como reliquias. Y daba lugar a que dentro y fuera del convento la tuviesen por otra Santa Teresa, dejándola llamasen la grande y la santa y madre de las 12 tribus. Madre de las 12 tribus. A ver, no sé si es más grave lo de dejarse tomar por otra Santa Teresa o lo de repartir bocados masticados como reliquias, porque de verdad lo de los bolos alimenticios, esta mujer es una cosa... En fin, pero tenía muchísimos delirios de grandeza, Teresa Valle de la Cerda, pero eso no la salvó de la Inquisición, porque junto a Fray Francisco García Calderón fue acusada por culpas de alumbramiento y haber oído, creído y asentado doctrinas y divinizaciones contra la fe y supersticiones heréticas con comunicación, trato y pacto con el demonio, falsas revelaciones y milagros y otras cosas. Contra Fray Francisco pesaron también acusaciones por sus relaciones ilícitas y no consentidas con muchísimas monjas, pero si me preguntas el mayor cargo que deberían haber presentado contra él tendría que ver con esto que le decía a Teresa. O sea, Fray Francisco, bocaditos, a Teresa le decía: mira, mi hija, el que ama en la caridad ama en un amor libre, que no se ata al que ama, poniendo a cada uno en su lugar, no dando más ni menos a cada uno de lo que le toca. Está sin quejas de si es querido o no es querido. A ver, no penséis que Ana quiere decir que la Inquisición de 1628 debería haber perseguido a Fray Francisco por poliamoroso. A ver, un poco sí, porque ahora que soy una mujer casada, pues no es broma. A ver, pero vamos a regular. Claro, quizá quieres decir no tanto que la Inquisición debiera haberlo perseguido por poliamoroso, como por instrumentalizar los discursos demonológicos y espirituales para arropar una noción abusiva y torticera del poliamor. ¿Es esto?
Es esto totalmente. Claro. Yo anoche vi una story de Rodrigo García Marina que la verdad nos viene muy bien para cargar contra las fraifranciscas de la vida. Aclaramos, eso sí, que el propio Rodrigo es poliamoroso, que no nos lo ataquéis, pero detesta que el lenguaje académico se instrumentalice para dominar a los demás, porque a él con esto es que se lo llevan los demonios. Hola. Próxima bollera de los afectos, el poliamor, polícula, escucha y circa, el deseo es etéreo, hay que cuidarse, sexo con amigas. Que coja y destroce a una colega mía. Próxima bollera que muere reventada en el sitio o en la Europa Latina. Allí que voy. Y quemo el sitio contigo dentro. Te lo juro. Estoy cansado. Si tu lenguaje no es el de los cuidados, sino es el del terrorismo, di conmigo, cóctel molotov. Nada de cuidados. Ana, a veces me preocupa que en nuestro afán por trazar genealogías celebratorias estemos acabando por dibujar un paisaje barroco que parece casi desprovisto de instituciones disciplinantes. A ver, amigas, esto lo confesamos, nos preocupa, pero no nos preocupa tanto como para de pronto, después de 5 largos años, convertir este rinconcito terapéutico en una cochambre lúgubre donde os contamos cómo para nuestras monjas de la Contrarreforma, pues a veces, evidentemente, la Inquisición fue una amenaza real que terminó llevándoselas por delante. Nos negamos, esta es nuestra resistencia particular. Y a estas alturas, pues la vuestra también. Claro, quizás para que después de un caso demoníaco de tanta envergadura como el de San Plácido no acabaras emparedada o encarcelada en un convento provinciano hasta el fin de tus días, pues tenías que tener todos los contactos y apellidos compuestos y bien sonantes de Teresa Valle de la Cerda. Pero también tenías que tener muchísimas habilidades retóricas, paciencia infinita y tenías que confiar en el poder del manifesting por encima de tus posibilidades. Según estoy diciendo esto, Carmen, me acabo de dar cuenta de que tú hubieras salido del embrollo de San Plácido casi tan airosa como Teresa. Creo no sé. Yo probablemente hubiera perdido los papeles al día 2 de encarcelamiento y habría terminado paseando en San Benito, pues no sé, como hasta Roma. Me lo voy a tomar como un halago, pero lo dudo muchísimo que yo hubiera salido airosa de algo así. No soy esa persona que sale airosa de las cosas. El 19 de marzo de 1630 se dictó finalmente la sentencia definitiva contra todos los implicados en el proceso. A Fray Francisco García, el confesor de los bocaditos masticados, se le condenaba a abjurar, a recluirse en el convento que se le indicara y se le prohibía el ejercicio del sacerdocio, lo mínimo que le podía pasar. Claro. A nuestra Teresa, que después de haber pasado junto al resto de monjas implicadas por distintas cárceles secretas, estaba ya recluida en el convento de Santo Domingo el Real de Toledo, la condenaban también a abjurar y la privaban de voto pasivo por 10 años y del voto activo por 4. Todo esto del aftermath del proceso te lo cuenta perfectamente bien Laura Muñoz Pérez en un libro que es reciente, no sé, como del 2015 creo, que se llama Poder y escritura femenina en tiempos del conde duque de Olivares, el desafío religioso de Teresa Valle. Y ella te cuenta que, claro, el Tribunal de la Santa Inquisición había impuesto esta condena sobre Teresa, pero ella, simple y llanamente, pasada la tormenta inicial, decidió hacer oídos sordos. Classic Teresa Valle de la Cerda. Porque en el libro de los consejos de esta Santa Casa de la Encarnación Benita revela que en julio de 1633 Teresa ya tenía voz y voto en las decisiones de la comunidad y en diciembre de 1633 volvía a ser elegida priora de San Plácido. ¿R? ¿San Plácido? No, San Plácido era un sumidero de todo esto, ¿eh? Es que menuda manejuda también Teresa, o sea, que afanes de gestora. Ya no podía estarse quieta y dedicar su encarcelamiento a componer poemitas como María de San José o a hacer manitas con las otras encarceladas. No. Claro, lo que hubiéramos hecho nosotras. Ella era enemiga militante del sosiego. Desde que comienza el alboroto inquisitorial en 1628, Teresa empieza a mover sus hilos de networker conventual a una velocidad que en el fondo revela una ansiedad acuciante ante las consecuencias del proceso. Teresa es esa amiga que después de una noche de intoxicación, estupefacientes, desenfreno, pues la tía se levanta con la peor de resaca de su vida y no puede parar de mandar mensajes como para acolchar las posibles consecuencias de los desaguisados de la noche anterior. A ver, todas hemos sido Teresa alguna vez, la verdad. Entre 1626 y 1628, Teresa escribió al menos 105 cartas a García Calderón, Bocaditos, y a su mayor aliado, el conde duque de Olivares. Las cartas son, lo juramos, el perfecto tutorial de cómo salir airosa de absolutamente cualquier atolladero. Paso número 1, lo primero, alabar siempre el proceder de la autoridad, decía Teresa.
Con mucho gusto dejamos proceder a la Inquisición, que cierto que yo doy 1000 gracias a Dios de ver el aliento de todas y el poco embarazo que tienen con ninguna cosa. Que mujeres, si Dios no lo hiciera, fuera muy fácil el turbarse y entristecerse en cosas semejantes. Pero como se posee la seguridad de la buena conciencia, son efectos suyos. El Señor mire por la honra de su casa, que es grandísimo dolor ver cuál la tiene la maldad. En todo sea cumplida su santísima voluntad y dure el trabajo muy enhorabuena, que hasta morir se ha de padecer, y no se ha de acabar con esto, sino que se nos ha de dar fuerzas para mucho más. Lo segundo, exteriorizar siempre el incómodo aplomo de las optimistas inquebrantables. La verdad es, amado Señor, que le puedo asegurar a vuestra excelencia que en toda mi vida me he visto con tanta alegría en mi corazón, ni tan de verdad como ayer, que no me podía ir a la mano en mostrarla, porque ahora somos semejantes al esposo en la persecución y vituperio. Muy enhorabuena sea. Hállenos siempre fieles y que nuestros corazones con verdadera fe la busquen. Bueno. Tiranía del bienestar absoluta. Paso número 3, no olvidarte nunca de recubrir todo con un buen tafilete de victimismo. Claro. Yo estoy bien mala, que todas las noches paso en un grito con los mayores dolores que he tenido en mi vida y así suplico muy de veras a mi amado Señor, pida a Dios que me dé paciencia, que a ratos me veo muy al pique de perderla. Y cuarto, hacer un Talía y si no me acuerdo, pues no pasó. No puedo, Padre mío, decir lo que siento porque tengo tan mala la cabeza que no es posible. A veces a Teresa el Step One se le va un poco de las manos, como por ejemplo en esta carta fechada en Pentecostés de 1628. La Inquisición ha comenzado a proceder, pero con muy lindo término y cortesía por 2 calificadores frailes trinitarios, harto buenas personas. Han comenzado a tomarnos dichos y como al buen pagador no le duelen prendas, con mucho gusto respondemos y responderemos a todos los que llegaren de muy buena gana. Ella se pasó, ahí se le notaba ya un poco la ansiedad a Teresa. En fin, la estrechísima relación con el conde-duque de Olivares le viene increíble porque el escarnio público que recibía Teresa enseguida ha sido extensible al valido. Así que, circulaban muchísimos panfletillos por Madrid hablando de este caso. Claro. Así que en 1637 Teresa, que a esas alturas ya debía estar tranquilísima ignorando las sentencias de la Inquisición y además todas esas sentencias estaban ya a punto de caducar. Total, ya le da Pero igual. bueno, claro, la pobre Teresa fue obligada a elevar un memorial absolutorio al rey para que la dejaran en paz a ella y por extensión al conde-duque de Olivares. Como absolutamente todo lo que salía de la pluma de Teresa, el memorial es una joyita retórica sobre cómo, una vez más, salir airosa de absolutamente toda. Es largo, pero ¿puedo leer un trocito, por favor? Carmen? Dice: a los pies de vuestra Alteza vengo compelida de la fuerza de la obediencia que me obliga a que, postrada a ellos, suplique se vuelva a ver un proceso que contra mí se sentenció el año pasado de 1630 en este santo tribunal. Acción es esta, Señor, de singular dolor para mí, porque siempre he venerado las de vuestra Alteza, entendiendo van regidas por la razón. Y aunque según las cosas que en este convento pasaron, vi por mi sentencia que no se habían entendido con la verdad que sucedieron y que la información que vuestra Alteza se hizo fue ajena de la sencillez y limpieza de la verdadera intención con que se obró, he callado y sufrido el deshonor y descrédito. Por castigos de mis pecados, juzgándolo por muy justo y muy menor de lo que ellos merecen. Con este conocimiento no he querido hacer esto en 7 años que ha que se me dio la sentencia, aunque personas muy santas y doctas me lo hayan aconsejado y cargándome la conciencia en no hacerlo. Ahora ha entrado el mandato de mis superiores, que habiendo visto y examinado despacio hasta el menor átomo de las cosas que sucedieron y viendo la ignorancia y sinceridad que en todo hubo, me mandan con precepto que haga esto y así, no pudiendo resistir más, suplico a vuestra Alteza mire con la piedad que siempre se halla en su pecho esta causa. Ay, qué bonito que utilice la palabra átomo. Te juro, esto no está en el guión. No. En este instante iba a decir, tío, qué preciosidad que usa la palabra átomo. Es que es muy bonito que lo digas, sí. Es muy bonito. Ay, al final, el 2 de octubre de 1638... la Inquisición, amigas, absolvió a todas las monjas. ¡Alborozo! A partir de ahora, fiesta nacional el 2 de octubre. Eso sí, cuando cayera el conde-duque en 1643, el proceso se abriría, pero tranquilas todas, para centrarse única y exclusivamente en el protonotario Jerónimo de Villanueva, que seguro que os interesa, queridas todas, tan poquito como a nosotras. Pobrecito consultor de Deloitte, al final le cayó a él todo, absolutamente. Bueno, podemos dar, yo creo, por zanjado el episodio de San Plácido, aunque en realidad San Plácido da para muchísimo, porque luego hay otras historias que no tienen que ver con demonios que dan para muchísimo, pero...
Se podría hacer un podcast solo de San Plácido. Quizás, puestas a ser nicho, ¿por qué no ser más nicho todavía y hacer un spin-off de San Yo tengo Plácido? mucho capricho, hablando de nicho, de hacer, esto lo dejo aquí dicho, que ya te lo he dicho a ti alguna vez, de que hagamos un episodio que sea solo la salida de Luisa de la Ascensión de su convento. Lo vamos a hacer, eso lo vamos a hacer. Será por cosas pequeñas de las que podemos pasarnos hablando una hora entera, ¿no? O sea... Hacemos, Carmen, antes de despedirnos, un rápido recordatorio a todas nuestras amigas de nuestro calendario de directos. Venga, ¿cuál era el primero? Que me he olvidado. A ver, Málaga, 5 de junio. Málaga, 5 de junio. En la Térmica vamos a estar en un ciclo orquestado por Sara Torres. Eso es. Después, el 6 de junio... en el Museo del Romanticismo de Madrid. Eso es. Y ese será el episodio de cierre de la temporada. En Valencia con nuestros Kings barrocos. Esto, es. De verdad, amigas de Valencia, esto sí que no os lo podéis perder. Ya sabéis que es un show efímero, unas visuales de María Lempica impresionantes y la verdad, una cosa que nos quedó bien jugosa y divertida. Venid todas a Valencia a verlo. Es en la Rambleta, podéis comprar las entradas corriendo ya y luego podéis ver en Instagram todas las otras fechas que tenemos de esta segunda parte del Tour Barroco. Eso es. Ya está. Así que nada, queridísimas amigas, hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas. Las hijas de Felipe, una producción de Podium Podcast. Escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Sintonía, Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.